Sentencia T-406 del año 1992. Una síntesis de la sentencia es que en el barrio Cartagena Vista Hermosa, es un barrio estrato 2, se inicia la construcción de alcantarillado, la cual la dejan inconclusa. Esto genera varios problemas para los habitantes del barrio. Por un lado, aguas negras que se desbordan por las calles, malos olores, hay contaminación y múltiples riesgos de salud para los habitantes. Al ser un estrato 2, se estima y se presume que las personas claramente por los recursos económicos insuficientes no pueden afrontar este problema y pues posiblemente tengan condiciones de precariedad. Un residente del barrio entonces decide poner una acción de tutela. Me parece muy interesante que la posibilidad de decidir no es solamente del legislador como tal, sino que el juez de turno debe siempre estudiar el caso muy bien, no limitarse expresamente a lo que dice la norma, sino buscar siempre la protección de los derechos de las personas. El papel del juez es entonces muy importante porque pues debe aplicar la jurisprudencia, analizar los principios constitucionales y garantizar que todos esos derechos fundamentales no estén siendo vulnerados. Ya no basta con aplicar la ley literalmente, sino que se debe buscar la solución más justa y acorde con la Constitución. Si bien inicialmente por tratarse de un tema colectivo, sí, por ser un tema de alcantarillado y salubridad pública, debería haberse generado una acción popular, como lo estableció inicialmente el tribunal, se ahonda y se establece que pese a que es una afectación colectiva, pero que esta afectación genera una vulneración directa a los derechos y principios constitucionales fundamentales, como lo son la dignidad humana y la vida, y por eso es que la Corte acepta la acción de tutela. La Corte afirma además que pues Colombia no es un Estado de derecho que solo hace cumplir las leyes y ya, sino que es un Estado social de derecho cuyo objetivo principal es garantizar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos de las personas. La decisión final de la Corte como tal es que la terminación del alcantarillado debe generarse en un plazo no mayor a 3 meses y mientras eso ocurre deben garantizar y hacer obras encaminadas a la cesación de esas molestias y prejuicios que están ocasionándose en los habitantes del barrio. Sentencia de Derecho y Caos por Ernesto Grun. Se menciona que el derecho debe ser flexible, debe adaptarse a los cambios tanto sociales como económicos, tecnológicos, culturales. Los jueces y los legisladores deben interpretar las normas teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y no limitarse a aplicarlas de forma mecánica. El derecho termina siendo entonces un sistema dinámico en permanente evolución que busca mantener ese orden y la justicia en una sociedad que cambia constantemente. Me parece muy interesante esta teoría del caos, porque esto no aplica solamente para abogados y para el derecho, sino que aplica para todas las profesiones, para todos los contextos en la sociedad. Todos tenemos esa necesidad de estar actualizándonos, de estar a la vanguardia en todos esos cambios que van surgiendo en la sociedad. Si las leyes nunca cambiaran, pues claramente dejarían de servir para resolver los problemas actuales, ¿sí? Por ejemplo, en temas de nómina, yo no podría entrar a resolver una problemática hoy a como se hacía hace 10 años. De hecho, no podría hacerlo a como se hacía un año y medio atrás, porque con todos estos cambios de reformas laborales y tributarias, pues han cambiado muchísimas normatividades. Entonces, el derecho evoluciona gracias a una retroalimentación constante entre las normas y la realidad social. El feedback o la retroalimentación, pues claramente juega un papel muy importante y yo lo veo como un ciclo. Entonces, inicialmente surge un movimiento, una tendencia social, por ejemplo, la inteligencia artificial. El Congreso expide nuevas leyes para controlar este nuevo movimiento, esta nueva tendencia. La sociedad posteriormente modifica su comportamiento gracias a estas nuevas normas y leyes y posteriormente vuelven a surgir nuevos problemas. El juez entra a solucionar, claramente se generan nuevas jurisprudencias, se expiden nuevas normas, la sociedad vuelve a modificar su comportamiento
y claramente vuelven a surgir nuevos problemas, entonces termina siendo un tema cíclico, un tema de retroalimentación. Entonces, para que el derecho siga siendo estable y útil, debe ser flexible y adaptarse a todos estos cambios. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el teletrabajo. Si bien antes estaba regulado, pues a raíz de la pandemia tuvieron que implementarse muchas más normatividades para poder generar un control y orden a este procedimiento. Las redes sociales, por ejemplo, crearon nuevos problemas como la protección de datos o las noticias falsas. Sí, aunque no existían leyes específicas al principio, los jueces sí y luego los legisladores tuvieron que ir adaptando nuevas normas y nuevas leyes que mantuvieran en orden toda esta, digamos que no problemática. Llevándolo ya al tema administrativo, por ejemplo, en Colombia, las empresas deben ajustarse permanentemente a reformas de tipo laboral, a reformas tributarias, ambientales, ecológicas, comerciales y demás. Y esto refleja claramente la idea de Ernesto Grun. El derecho evoluciona junto con la sociedad. Por ejemplo, la implementación de la reforma laboral de junio del 2025, del año pasado, donde se obliga a las empresas a modificar jornadas, recargos, contratos, políticas, reglamentos internos de trabajo, entre otros. Digamos que esto no es solamente el querer hacerlo por parte de las empresas, sino que el no hacerlo genera consecuencias de tipo legal y de tipo económico para las compañías, ¿sí? Entonces, sí o sí deben actualizar todos sus procedimientos para poder cumplir con la nueva normatividad establecida. Derecho. Es una película muy interesante, tiene un mensaje social bastante importante. La justicia debe basarse en las pruebas y no en los prejuicios. La película muestra que las personas no deben ser juzgadas ni por su raza, por su apariencia, por su condición social, sino por las evidencias presentadas para tener un proceso justo. Llevando esto más al contexto colombiano, y pese a que pues el país cuenta con una constitución y con mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las personas, por desgracia, actualmente sí se ven temas de discriminación, de desigualdad, por ejemplo, frente a comunidades afrocolombianas o indígenas. El tema de la justicia no siempre es igual para todos. Sí, en algunas regiones del país las personas enfrentan dificultades por la falta de recursos económicos, demoras judiciales, lo que puede hacer más difícil ejercer sus derechos. Por ejemplo, en un juicio, si una persona es culpable, pero de pronto tiene la capacidad de costear un mejor abogado o tiene más influencias que lo puedan ayudar, pues claramente va a tener de pronto la posibilidad de tener un mejor juicio que frente a la persona que no es culpable, lo cual pues no debería suceder. Llevándolo más al contexto de empresas colombianas, más al día a día de lo que hacemos, la película de Marshall refleja que algunas empresas aún, digamos que se basan como en estereotipos para generar ciertos procesos internos de las compañías. Por ejemplo, en el tema de contratación. Sí, algunas empresas, pese a que el procedimiento indica que debes contratar a una persona por sus capacidades intelectuales, por sus conocimientos, sus competencias, su experiencia, y no descartarlas por el tema de edad, de género, de raza, de discapacidades, de si estás o no embarazadita, de tu apariencia, del lugar donde vives. Por ejemplo, hay algunos bancos, sin dar nombres detallados, que si bien puede que seas un candidato idóneo, pero vives en cierta zona de la ciudad, no te dan la posibilidad de ingresar a la compañía por mantener, según ellos, estatus y demás cosas, pero pues realmente detrás de eso hay un trasfondo muy importante. Tenemos, por ejemplo, el tema del acoso laboral, sobrecarga de trabajo, temas de exclusión, maltrato por parte de tus compañeros o de tu propio jefe, ¿sí? Humillaciones, amenazas, pues todo esto está muy relacionado a la película. El tema de prejuicios que afecten oportunidades internas en la compañía, como por ejemplo ascensos o que te asignen nuevas responsabilidades. A veces por simples estereotipos, pues la empresa no te da la oportunidad. ¿Sí? Entonces la película nos enseña
básicamente que las decisiones no deben basarse en prejuicios, sino en hechos y evidencias. En las empresas colombianas, este principio es igualmente muy importante, ¿sí? Lo que son las contrataciones, los ascensos, evaluaciones de desempeño, procesos disciplinarios deben realizarse de manera muy objetiva, respetando la igualdad y los derechos de todos los trabajadores. Esto fortalece pues el clima laboral, reduce los conflictos, contribuye con una organización más ética, justa y productiva.